sobre lo que vendría a ser la bilis, otra sustancia que es muy importante para la digestión a nivel de lo que sería el duodeno. Saben ustedes que se produce a nivel de los hepatocitos, ¿no? Tienen esa típica forma hexagonal, y que van a ir siendo modificadas, ¿no? Esta bilis proviene de lo que vendría a ser el colesterol, los ácidos biliares, contiene sales, contiene agua, contiene electrolitos, ¿sí? Lo cual le da esa característica, además de tener el pigmento de bilirrubina y biliverdina. Y lo que va a generar es que tenga esa función de complementar la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque se va a encargar de formar las micelas mediante la emulsificación. ¿Okay? Vean aquí algunos puntos importantes, ¿no? Donde ocurre lo que vendría a ser la secreción de la bilis a nivel de los hepatocitos, como hemos visto, y tenemos a los colangiocitos en los cuales se va a ir modificando esa bilis, ¿sí? Para poder cumplir su función. El transporte se va a dar hacia los canalículos, que van a ir confluyendo hacia conductos más comunes, de mayor calibre también. Se va a almacenar en la vesícula biliar y finalmente va a ser vertido a nivel del duodeno, ¿sí? Algo importante, vean aquí la regulación, la secreción de la bilis, en el caso de la secretina, aumenta la liberación del agua y de lo que vendría a ser el bicarbonato. Y para el transporte tenemos que se va a generar la contracción, ¿no? Contracción de la vesícula biliar mediante la acción de la CCK y de la acetilcolina. ¿Ya? Van a permitir que puedan desplazarse, que puedan transportarse y que finalmente se liberen. La síntesis de los ácidos biliares, los cuales son muy importantes, derivan del colesterol, como les dije en un primer momento, ¿sí? A través del colesterol, mediante procesos de oxidación, ¿no? Por parte de enzimas, los cuales nos van a dar ácidos biliares primarios, que son los que se forman a nivel de los hepatocitos y que van a ser vertidos en el duodeno, y una vez en el duodeno, a través de bacterias, ¿no? Que se encuentran formando parte de esta microbiota, van a formar los ácidos biliares secundarios. ¿Cuáles son estos ácidos biliares primarios? Tenemos el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico, ¿sí? Ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Van a ser vertidos en el duodeno. Muchas veces estos ácidos biliares primarios se van a conjugar con, por ejemplo, taurina, ¿no? Sobre todo con la taurina, los cuales van a formar sales, ¿sí? Las famosas sales biliares, que van a ser muy importantes porque van a impedir que las micelas vuelvan a unirse. Y gracias a bacterias intestinales, como les dije, se van a formar los ácidos biliares secundarios, pero ya a nivel intestinal, ¿sí? Y vendrían a ser el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es que los ácidos biliares primarios normalmente están formando sales y los ácidos biliares secundarios se encuentran más ubicados en las partes posteriores del intestino porque se van a ir transformando a medida que va a ir avanzando y va siendo propulsado el alimento, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a los ácidos biliares. Habíamos dicho de que tiene una coloración y eso se da gracias a la bilirrubina. Existe un ciclo de la bilirrubina, que es lo que podemos ver aquí, lo que parece como una maquinaria, entre una mezcla de una maquinaria y un mapa con ubicaciones, ¿no? Entonces, podemos verlo o entenderlo mediante este esquema, ¿no? En el cual ustedes saben que la bilirrubina es un producto final de la degradación de los eritrocitos, específicamente de la hemoglobina del grupo E, ¿sí? Que ocurre en lo que vendría a ser en el vaso, ¿no? Parte del sistema retículo endotelial. Entonces, el grupo E va a ser degradado por una enzima que es la hemooxigenasa. Esa hemooxigenasa hace que pase a biliverdina. Y la biliverdina
va a sufrir la acción, la degradación por parte de otra enzima, que es la biliverdin reductasa, y lo va a convertir en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. No sé con qué nombre la conocen ustedes, bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. ¿Cuál es la característica de esta bilirrubina no conjugada? Que no puede transportarse por sí sola en la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es hidrosoluble. Entonces, para eso se une a una albúmina, que es un transportador, y forma un complejo, el complejo bilirrubina-albúmina, el cual va a ir circulando a través de los vasos sanguíneos, recorriendo hasta llegar al hígado, llega hasta los hepatocitos, en donde va a existir una enzima que es la UDPGT, que es la uridindifosfato glucuroniltransferasa, eso es lo que significa, ¿sí? La UDPGT. Y esto permite que haya esa ruptura en ese complejo. Entonces la albúmina suelta la bilirrubina y la bilirrubina ahora pasa a ser bilirrubina conjugada a nivel hepático. Forma parte de la bilis, se va a almacenar en la vesícula biliar y va a ser vertida a través del intestino delgado, ¿sí? Y en el intestino delgado vamos a ver que esta bilirrubina puede seguir básicamente dos caminos. Uno es que pase hacia los riñones y por acción enzimática de oxidación se convierta en urobilina y se elimina con la orina. ¿Okay? Ahora, el otro camino es que por medio de las beta-glucuronidasas, ¿no?, esa bilirrubina conjugada se convierte en urobilinógeno y se transforme por acción de procesos químicos en estercobilinógeno y va a continuar su recorrido en el tracto digestivo, las partes finales, en los cuales finalmente se convierte en estercobilina por oxidación. Y esa estercobilina se elimina con las heces, es la que le da la coloración característica a la materia fecal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que representa el ciclo de la eliminación, desde dónde se está formando hasta cómo termina, eliminado con la orina o bien con las heces. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. En caso del complejo de bilirrubina albúmina, el que ayuda a degradar es el UDPGT para llegar a la bilirrubina, ¿cierto? Sí, para que se separe y esa bilirrubina no conjugada ahora se convierte en conjugada. Sí. ¿Y el que ayuda es el UDPGT? Sí. Gracias. Sí. No era la bilirrubina no conjugada, es pasar a la sangre. ¿Cómo? La bilirrubina no conjugada. No conjugada, No, ¿qué tiene? esa salía de la sangre. Claro, pero necesita albúmina, si no, no puede ser Para que transportada. sea transportada. Sí. Entonces, y la bilirrubina es la no conjugada. Y la conjugada. Y la conjugada se forma dentro del hepatocito, una vez que ingresó. Profe, en caso de que la ictericia no tiene Es porque la bilirrubina no conjugada, entonces. En caso de ictericia es la bilirrubina no conjugada que sale. Por lo general sí, porque ustedes van a ver, no sé qué curso lo van a ver, creo que algo de neurología, hay ictericia prerenal, renal y postrenal. ¿Sí? Y va a depender mucho justamente de esa circulación de esa bilirrubina. Lo que sí se ve en todos los casos es que los niveles de esa bilirrubina indirecta suelen estar aumentados. Y puede estar aumentado porque a lo mejor no hay una buena captación por parte de los hepatocitos, a lo mejor hay disminución de esta transferasa, lo cual hace que sea impedida de que pueda entrar a los hepatocitos, entonces se encuentra circulando en la sangre, sigue circulando, aumentando, y por lo tanto, como es un pigmento, entonces hace que comience a proliferarse. Si hay inhibición de la UDPGT. Sí. Ahora, la bilis que está siendo vertida hacia
el duodeno, como vemos aquí también, una vez que va a cumplir sus funciones, va a ir avanzando, ¿no? Estos, sobre todo los ácidos biliares, van a llegar hasta lo que vendría a ser el ilio. Y lo que vamos a ver es que se van a reabsorber, vean aquí un 90%, hay autores que dicen que es el 95%. Y una menor parte va a ser eliminada con las heces de estos ácidos biliares. Entonces, lo principal aquí es que ocurre una circulación enterohepática, es decir, se absorbe a nivel del ilio, pasa a la circulación portal y llega nuevamente hasta el hepatocito para formar otra vez ácidos biliares. ¿Sí? Aproximadamente 5 a 10% se elimina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nivel del hepatocito, a partir del colesterol, solamente va a suplantar ese 5 a 10% que se eliminó. ¿Por qué? Porque el 90-95%, como les estaba diciendo, se vuelve a utilizar. Entonces ya no necesita formar o seguir formando, solamente lo que se eliminó. ¿Sí? Entonces se vuelve a reaprovechar, se vuelve a reutilizar. ¿Por qué? Porque tenemos esta circulación enterohepática. Favorece que haya absorción. Ahora, vean aquí cómo se da esa regulación neurohumoral, ¿no? Neuroendocrina, en la cual a nivel del duodeno tenemos la presencia del bolo. Vean aquí, nos habla de lípidos, ¿no? Y nosotros habíamos visto que si el bolo tiene presencia de lípidos, va a estimular a las células I, lo cual hace que se libere CCK. Y la CCK por vía sanguínea va a llegar hasta la vesícula biliar, se va a abrir los receptores, va a permitir que se genere la contracción y la bilis comienza a ser liberada. Lo mismo pasa con la llegada del parasimpático. ¿Sí? A través del nervio vago, vamos a ver que se va a liberar acetilcolina y permite que pueda contraerse también. Y en las porciones de los conductos, lo que vamos a ver es que tenemos receptores para la secretina, entonces favorece que también haya liberación de bicarbonato para permitir que finalmente sea vertida en el duodeno. Y quiero que se fijen aquí, que tenemos, ¿cómo se llamaba esta porción? Estoy señalando aquí. Papilas duodenales menores. ¿Cómo? Papilas duodenales menor y mayor. Algo por ahí. Algo por ahí. La ampolla. La ampolla de hepatopancreática o de vaca, ¿sí? Entonces, normalmente se encuentra cerrado, ¿sí? Entonces necesitamos que se relaje. ¿Quién se va a encargar de relajar? Puede ser acción del mismo parasimpático a través del nervio vago o también la CCK. La CCK también estimula a que se libere óxido nítrico, péptido absortivo intestinal, entonces hace que se relaje. ¿Para qué? Para que el contenido, la bilis, pueda llegar al duodeno y finalmente poder englobar, ¿no? Contribuir en la digestión de estos líquidos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vamos a suponer que este es el duodeno, tenemos aquí a esa gota de líquido que vemos ahí. Vemos que la bilis va a estar rodeándolo, ¿sí? Y hemos dicho que su función es la de emulsificar las grasas, es decir, que el líquido lo va a dividir en varias gotas más pequeñas, formando las micelas. Estas gotas más pequeñas contienen triglicéridos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la bilis está rodeándolo. ¿Sí? Y además, vamos a ver que se van a ir alineando las sales biliares.
Normalmente ustedes saben que cuando tenemos, por ejemplo, aceite y lo dividimos, ¿no? En un plato, en una sartén, se divide, pero pronto se está uniendo nuevamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Porque ocurre así, lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, al generar esta emulsificación, las sales biliares comienzan a ubicarse en la superficie de estas gotas más pequeñas, que son las micelas. Y por lo tanto, comienzan a generar polarización. Se polariza quiere decir que se rechaza, entonces ya no pueden volver a unirse, quedan como micelas. Y de esa manera, lo que vamos a ver es que la lipasa pancreática más la colipasa lo degrada, y al degradarla vamos a obtener monoglicéridos y ácidos grasos libres, ¿sí? Que son las formas más sencillas, que son las que finalmente se van a absorber. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Bien, entonces vamos a pasar al tema de la absorción de nutrientes. Para la multiplicación de grasas, No, pregunta, no te quedes con la duda. ¿Qué te confundió? la multiplicación de grasas, o sea, ¿cómo se puede hacer? La emulsificación de las grasas es cuando llega la bilis y comienza a dividir esa gota mayor de líquidos en otras más pequeñas que son las micelas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que como tenemos a las sales biliares, en la superficie de estas gotas más pequeñas ya no pueden volver a unirse. ¿Sí? Entonces, esto permite que la lipasa pancreática pueda actuar sobre esto. ¿Para qué? Para degradar los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Eso es lo que finalmente se absorbe. ¿Ya? Profesora, la colipasa también es buena. Sí, la colipasa es un coayudante de la lipasa pancreática. ¿Sí? Ya, nos toca hablar de la absorción y como le dije a todos los grupos con los que he tenido esta clase el día de ayer, aquí es full transporte a través de las membranas. ¿Sí? Si no están dominando todavía ese tema, este es el momento en que tienen que leer. ¿Sí? De releer porque vamos a ver otra vez sobre el sistema de transporte pasivo, activo y todas sus variedades. No sé si alguno de ustedes estuvo en la clase de anoche. ¿Ninguno? Ninguno. Sí. Un ratito. También, lo que hemos visto en la parte renal, también había mucho transporte acá en la ciudad. Entonces aquí ocurre lo mismo. Es un poco tedioso, es un poco aburrido, pero es repetición de lo que ustedes ya conocen, o se supone que ya conocen. ¿Okay? Entonces, nosotros hemos estado hablando hasta hace unos minutos sobre todo el proceso de degradación, ¿sí? A nivel del estómago, a nivel del intestino, y ahora nos toca hablar sobre lo que sería la absorción. Y las vías de absorción son dos, básicamente, que también ya venimos hablando de eso. La vía transcelular, que es la que atraviesa la membrana, como podemos ver aquí, y luego tenemos la vía paracelular, la cual se va a dar en ese espacio intercelular, es decir, entre dos células, y en lo que vendría a ser esa zona oclude, ¿sí? La zona de oclusión, la de uniones estrechas. Ahora, aquí lo que podemos ver es que se van a generar diferentes tipos de transportes, y en el caso del transporte activo, tenemos un transporte activo primario, ustedes se fijan aquí, donde tenemos la famosa bomba de sodio y de potasio, ¿sí? Que siempre se encuentra en las membranas. Gracias a este transporte activo primario se puede generar transporte activo secundario por esa energía almacenada, por esa gradiente electroquímica junto con el sodio. En este caso nos muestra un contratransporte de sodio y de hidrógeno. ¿Sí? Entonces sale hidrógeno y ingresa sodio.
Ahora, adicionalmente, se puede formar un transporte activo terciario, ¿sí? Un transporte activo terciario en el cual tenemos otro intercambiador de bicarbonato y de cloro. Ese transporte activo terciario, como siempre les digo, es un transporte activo secundario, ¿sí? Pero aquí en digestivo lo denominan terciario porque es el que continúa, ¿ya? O es el que se desencadena luego de un transporte activo secundario. ¿Por qué se desencadena ese transporte activo terciario? Porque tengan en cuenta que está ingresando sodio, están ingresando cargas positivas. Vuelvo a decirles, el organismo siempre busca la electroneutralidad, por lo tanto, tienen que entrar cargas negativas. Entonces el cloro aprovecha, ¿sí?, este contratransporte con el bicarbonato para poder ingresar. Una vez que están dentro, como sabemos, el sodio y el cloro están más concentrados por fuera de la membrana, tienen que salir. Por lo tanto, el sodio saldrá a través de la bomba de sodio y potasio y el cloro lo hará a través de sus canales, ¿sí? Canales de cloro. ¿Sí? Aquí también tenemos lo que vendría a ser el transporte, por ejemplo, podemos fijarnos en lo que vendría a ser, vamos a ubicarnos, tenemos la luz intestinal, tenemos las velocidades, tenemos la membrana basolateral y tenemos lo que vendría a ser la sangre, ¿sí? Y en este caso nos muestra a la glucosa junto con el sodio. Hemos visto, ya recordarán, que la glucosa puede difundir por difusión facilitada o bien puede hacerlo por transporte activo secundario de cotransporte, ¿sí? En este caso vemos que la glucosa necesita del sodio para poder ingresar en el enterocito, para poder ser absorbido. Una vez dentro, cada uno va a seguir su camino. En el caso del sodio, saldrá por medio de la bomba de sodio y potasio y la glucosa pasará al torrente sanguíneo a través de una GLUT2, es decir, de una difusión facilitada. Y pregunto, ¿de qué va a depender que utilice un transporte activo o que utilice un transporte pasivo? ¿De qué va a depender? Del peso. No. Del tamaño, o sea, ¿De qué va a depender? Permeabilidad. ¿Qué? Permeabilidad. cargas, ¿no? Gradiente de concentración. De la gradiente de concentración. Pregunto, ¿aquí va la glucosa a favor o en contra? En contra. Va en contra, por eso requiere un transporte activo, ¿no?, de tipo secundario. En este caso, ya cuando se encuentra dentro del enterocito, la concentración cambia. Entonces, por lo tanto, va a favor de la gradiente. ¿Sí? No es activo el V. En fin. ¿Ok? Entonces va a depender de su gradiente de concentración. Para el caso del transporte del agua, puede hacerlo por vías paracelulares o bien por vías transcelulares. ¿Ok? Y esto va a ser siguiendo su gradiente osmótico o su gradiente electroquímico. ¿Qué significa su gradiente osmótico? Que normalmente va a seguir al sodio, va a seguir al cloro, ¿sí?, para poder generar este paso, esta ósmosis del agua. Y también el gradiente electroquímico, es decir, sirve a las cargas positivas del sodio. Entonces, tiene dos formas de poder atravesar, por gradiente osmótico o por gradiente electroquímico. Ahora, en el caso del transporte del cloro, ¿sí?, para el cloro, aquí lo que vamos a ver es que el cloro puede muchas veces secretarse, pero también se puede absorber. En este primer caso, vemos que se va a estar secretando, ¿sí?, hacia la luz, se secreta. No sé si se logra ver la flechita, pero va hacia la luz. Entonces se secreta. ¿Por qué se secreta? Lo que nos muestra este gráfico
es que en algún momento ha habido un ingreso de sodio y el cloro, para seguir esa electroneutralidad, también ingresó, ¿sí? Y nosotros sabemos que el sodio sale a través de la bomba de sodio y potasio, por lo tanto el cloro tiene que ver una vía para poder salir, ¿sí? Entonces comienza a ser secretado hacia la luz. Y en este caso nos habla ya de absorción. El cloro nuevamente siguiendo al sodio. En este caso nos muestra el sodio ayudando a un sustrato, como por ejemplo la glucosa, ¿no? Ingresa glucosa, ingresa sodio. El sodio va a salir a través de la bomba de sodio y potasio y la glucosa saldrá por la glucosa. Y el cloro, siguiendo el sodio, lo hace por vía paracelular, ¿no? Entonces, vean cómo sigue por esta vía paracelular hasta que finalmente sale, justamente para generar esa electroneutralidad, ¿ya? Aquí nos muestra básicamente lo que es la absorción del sodio. El sodio es muy importante, se absorbe en gran cantidad porque tiende a ayudar a varios sustratos, ¿no? En este caso, vean, vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos un intercambiador de sodio y de hidrógeno. Ingresa el sodio, sale el hidrógeno. Para contrarrestar esas cargas positivas, entonces el cloro comienza a ingresar y sale el bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato aprovecha de salir. Vemos canales de fuga para el potasio, vemos al sodio que ayuda a los aminoácidos, ¿sí? Por medio de cotransporte, vemos a los péptidos, oligopéptidos, que también son ayudados por el sodio por cotransporte, vemos el caso de la glucosa, ¿no? A través de las SGLT1, vemos a la galactosa, ¿no? Que también necesita de la ayuda del sodio a través de la SGLT1, y en el caso de la fructosa, ¿sí? Para la fructosa solamente necesita una glucina. Aquí no se necesita de sodio para poder absorberse. Entonces, el sodio básicamente ayuda a la mayoría, ¿no? Menos la fructosa. Y además, podemos ver que como está habiendo un ingreso de cloruro de sodio, el agua también va a generar un base, va a tratar de seguir esa gradiente osmótica y gradiente electroquímica, ¿sí? Ahora, ¿qué más vemos aquí? Quiero que se fijen aquí en el caso de los péptidos, ¿sí? Dentro del enterocito hay peptidasas. Entonces, los péptidos van a seguir siendo degradados a través de estas peptidasas dentro del enterocito y nos van a dar aminoácidos. Y los aminoácidos van a pasar hacia la sangre. Pueden hacerlo por transporte con el sodio o bien también pueden hacerlo por difusión facilitada, dependiendo de cómo esté la gradiente. Y para el caso de la glucosa, la galactosa y la fructosa, pasan a través de la glucose al torrente sanguíneo. Las tres pueden utilizar de la glucose, ¿sí? Se valen de la glucose para poder pasar hacia la sangre. Esto es un poco repetición, así que lo voy a pasar porque es lo mismo que el anterior. Ahora, para el caso de la absorción de bicarbonato, puede hacerlo de manera directa, pero también puede hacerlo de manera indirecta. ¿Cómo es la manera directa? Cuando tenemos bicarbonato a nivel de la luz, ¿sí? A la luz intestinal, y lo que vamos a utilizar es un contratransporte con el cloro. Ingresa bicarbonato y sale el cloro. Y el cloro está siendo secretado, mientras que el bicarbonato está ingresando, ¿sí? Y de manera indirecta es a partir del CO2, ¿sí? Una molécula de CO2 se encuentra con una molécula de agua, forma ácido carbónico, se disocia en hidrógeno y en bicarbonato. Y el bicarbonato pasará hacia la sangre. Y puede hacerlo a través de transportadores NBC o bien también por contratransporte con el cloro, ¿ya? Entonces, de manera indirecta. Todo esto que les estoy hablando de absorción lo van a encontrar en el libro de García Sacristán. Les recomiendo que le den una mirada porque les va a ayudar. Si por ahí los gráficos se les complica, en el libro de García Sacristán está la explicación de cada uno de ellos.
Ahora, para el caso del calcio, puede ser absorbido a través de vía, sí. Profe, en caso del anterior tema de la absorción de bicarbonato, o sea, si no hay una buena absorción de bicarbonato, entonces se podría producir acidosis intestinal. No, no acidosis intestinal, pero sí contribuir a una acidosis metabólica, sí podría. Entonces, ese sería en el caso de que no hay buena absorción de bicarbonato. Sí, pero igual como tiene CO2, siempre se va a estar formando. ¿Ya? Ahora, en el caso del calcio, como les decía, puede tener vías transcelulares o paracelulares. En este caso, en este gráfico nos muestra que hay una proteína canal para el calcio, lo cual le permite ingresar. Ojo, que aquí el calcio necesita de una proteína que es la calimidina. ¿Para qué? Para poder seguir transportándose dentro del enterocito, si no se queda ahí. ¿Sí? Entonces necesita de una calimidina y esta calimidina necesita ser activada. ¿Quién se va a encargar de activarla? La vitamina D o el calcitriol. ¿Sí? La vitamina D activa la calimidina y la calimidina permite el transporte del calcio, lo cual le va a permitir llegar hasta la membrana y finalmente poder pasar hacia el torrente sanguíneo. Y pasa a través de la bomba de calcio, puede pasar a través del intercambiador, ¿sí?, de calcio y sodio, y también puede ser almacenado en vesículas y por exocitosis se libera hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí? Esto ocurre por lo general en las primeras partes del duodeno, ¿sí?, porque la mayor parte del calcio se va a absorber por vía paracelular. Ya hablando un poco más a nivel de lo que sería el yeyuno y parte inicial del vino, siguiendo su gradiente de concentración, ¿sí?, por vía paracelular. Aquí es lo que hemos estado hablando, ¿no? Aquí está la calimidina, lo que le va a ayudar y le va a permitir poder salir, ¿no?, por medio del intercambiador y por medio de la bomba de calcio. ¿Ok? Entonces recuerden que para que haya una buena absorción de calcio se necesita de la calimidina y de la vitamina D. Por eso cuando ustedes suplementen, por ejemplo, calcio a una perrita que esté gestando o una vaca que esté en estado de preñez, asegúrense de que tenga vitamina D, porque si no, no le va a salir de nada. Porque he visto que insuficiencia renal crónica y deficiencia de vitamina D. Claro. Sería también que en este caso no, como hay deficiencia, entonces no se activa la calimidina y no hay absorción de calcio. Sí, tienes que suplementar sí o sí. Entonces, ¿en qué patología se podría generar? ¿Se podría generar? Por la aparte de la hipocalcemia. Es que la hipocalcemia, aparte de ser una patología en sí, también es signo de otras enfermedades. Muchas de ellas están relacionadas con, muchas veces con tumoraciones a nivel de lo que viene a ser el hipotálamo, parte también, por ejemplo, si tiene problemas de tiroides. Acuérdense que las paratiroides están ubicadas en esas glándulas tiroideas, entonces no va a haber una buena liberación de paratormona. Y la paratormona también se encarga de regular la calcemia. ¿Sí? Entonces, una condición podría ser osteodistrofia, pero teniendo relacionado con los huesos. Puede ser osteodistrofia, puede ser raquitismo en animales jóvenes, puede ser osteoporosis en animales ya adultos mayores. En realidad hay muchísimos que les van a ver en patología. Por eso es importante que ahora se entienda lo que ocurre normalmente. Ahora, para el caso del hierro, también se va a absorber a nivel intestinal. Ustedes saben que el hierro llega en un estado férrico y para esto necesita pasar a su estado ferroso. ¿Quién le va a generar este paso de estado férrico-ferroso? La acidez del estómago, los hidrogeniones, ¿no? O bien se comienza a activar una reductasa férrica o reductasa de hierro, que es una enzima que se encuentra cerca de las membranas de lo que vendría a ser los enterocitos, y de esta manera permite que pueda reducirse al estado ferroso. E ingresa por un transportador que se conoce como transportador
bivalente metálico. ¿Sí? Entonces lo que tiene este hierro en estado ferroso va a pasar, y aquí acuérdense que podía seguir dos caminos. Uno, este se almacene como ferritina, y el otro es que pase hacia el torrente sanguíneo y se una a una apotransferrina y se convierte en transferrina que le va a permitir transportarse hacia la médula, por ejemplo la médula ósea, para contribuir en ese proceso de eritropoyesis, o bien que vaya hacia el hígado para formar parte, no sé, formar factores de la coagulación, por ponerles algún ejemplo, ¿no? Y algo importante, y es que cuando va a transportarse, nuevamente debe pasar en estado férrico, y lo hace a través de una efastina, que es una especie de enzima que nuevamente le vuelve a conferir ese estado de paso del ferroso a férrico. ¿Okay? ¿Cómo se llamaba? Efastina. 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 Para el caso de los fosfatos, se pueden absorber de manera transcelular o paracelular, ¿sí? Transcelular tenemos cotransporte con el sodio, en el cual podemos ver que pasan dos de sodio y una de fosfato. Una vez dentro, el sodio saldrá por medio de la bomba de sodio y potasio, y el fosfato pasará hacia el torrente sanguíneo por difusión facilitada. Tenemos un transportador de fosfato. Y también puede hacerlo a través de lo que vendría a ser vías paracelulares. ¿Sí? La que más ocurre es esta, ¿sí? Pero no se descarta esta porque siempre hay un juego en las gradientes de concentración, ¿no? Aquí va a ir en contra, pero aquí va a favor. Y muchas veces es lo más común que vemos a nivel intestinal es que trata de ir siempre en contra. A no ser que se le dé algún suplemento que sea muy rico en fosfatos, entonces lo que más vamos a ver va a ser esto de aquí, ¿ya? Ahora, para el tema de los carbohidratos, ya ustedes saben, creo que han tenido una práctica con la que ya trabajamos con saliva de humano, ¿puede ser? ¿Sí? Ok, entonces ustedes saben que en muchas especies la digestión de los carbohidratos comienza en la boca. ¿Sí? En algunos, no en todas. Y en aquellas en las que no ocurre a nivel de la boca, recién van a comenzar a nivel del intestino, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que lo que pasa es que tenemos a una amilasa que se libera con el jugo pancreático, ¿sí? Entonces, va a ir degradando a estos polisacáridos y nos va a dar disacáridos, ¿sí? Disacáridos, como por ejemplo nos gusta aquí maltosa, sucrosa, lactosa, los cuales no pueden ser absorbidos aún. Entonces para eso necesitan a otras enzimas que sigan degradando, que son las disacaridasas. Pregunto, ¿dónde o quién liberaba las disacaridasas? ¿Se han estado atentos a las clases? ¿O estaba hablando por gusto? Las células de Panet. ¿Sí? Las células de Panet se van a encargar de liberar la maltasa, sucrasa, lactasa, degradan estos disacáridos y nos van a dar monosacáridos, glucosa, galactosa, fructosa, que son los que finalmente van a ser absorbidos, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico, tenemos gráficos mejor por aquí. Vean acá. La glucosa y la galactosa ya sabemos que necesitan de la SGLT1 a nivel intestinal para poder pasar, necesitan de la ayuda del sodio. Una vez que ingresan, el sodio saldrá por medio de la bomba y la glucosa o la galactosa pasarán al torrente sanguíneo por la fructosa. Ustedes ya saben que esto es o mejor dicho, va a depender de su gradiente de concentración, ¿sí? Y para el caso de la fructosa, ya saben ustedes que existen las GLUT5. La GLUT5 permite que la fructosa ingrese y va a pasar hacia la sangre por medio de una glucosa. Ahora, eso es lo que ocurre en un primer momento.
Pero, ¿qué pasa si un animal o un individuo ingiere un alimento que produce gran cantidad de glucosa, que es muy rico en carbohidratos? Vamos a tener mayor cantidad de glucosa. Entonces, desde los años 2000, y quizás un poquito antes de que ustedes hayan nacido, comenzó a estudiarse algo que se conoce como la nueva teoría de la digestión y la absorción de los carbohidratos o de la glucosa. ¿Qué dice esa nueva teoría? Que en un primer momento ocurre esto que estamos viendo, pero a medida que hay mayor cantidad de glucosa, cambian las concentraciones. Por lo tanto, lo que se ha visto es que a nivel de lo que vendría a ser la membrana apical comienzan a externalizarse GLUT2, lo cual permite que haya una entrada masiva de la glucosa. ¿Sí? Entonces, de esa manera cambia. ¿Por qué? Porque las concentraciones están cambiando. ¿Sí? Entonces, ya cuando tenemos mayor cantidad de glucosa en el espacio extracelular, entonces va a cambiar esa concentración, haciendo que vaya a favor de la gradiente. Por lo tanto, pasan a través de esa difusión facilitada dada por las GLUT2. Ahora, en el caso de las proteínas, nosotros ya hemos visto que a nivel del estómago, en el caso de monocavitarios, por ejemplo, ya comienza una digestión, a nivel del intestino también por parte de estas enzimas pancreáticas que hemos visto que van a ir activándose y llegan hasta el intestino, ¿no? Si llegan hasta aminoácidos, van a ser absorbidos normalmente por transporte con el sodio, ¿sí? Una vez dentro, ya sabemos el sodio sale por medio de la bomba de sodio y potasio, y en el caso del aminoácido pasará por difusión facilitada hacia el torrente sanguíneo. Pero ¿qué pasa si tenemos dipéptidos, tripéptidos aún? ¿Estos van a poder ser absorbidos? Sí. Sí, pueden ser ayudados por el sodio o también se ha visto que pueden ser ayudados por los hidrogeniones. Una vez dentro, estos di y tripéptidos dentro van a seguir sufriendo de una proteólisis, porque acuérdense que hace un momento comentamos que había unas peptidasas dentro del enterocito. Por lo tanto, al degradarse, obtenemos aminoácidos. Y como aminoácidos es como finalmente pasa hacia los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Que hay oligopéptidos que sí pueden ser absorbidos, pero dentro del enterocito se van a convertir en aminoácidos. ¿Sí? Que es la forma en que pasa al torrente sanguíneo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora, para el caso de lo que vendrían a ser los líquidos, aquí ya nosotros hemos hablado un poquito, pero si ustedes se fijan, vean, tenemos gotas de grasa que tienen triglicéridos, tienen colesterol, llegan la bilis, ¿no? Por medio de sus sales biliares, generan la emulsificación, ¿no? Vamos a obtener micelas, los cuales permiten que la lipasa y la colipasa puedan actuar sobre esto, para obtener productos más sencillos, ¿no? Monoglicéridos, ácidos grasos libres, colesterol, y de esa manera es que van a poder pasar al interior del enterocito. Y como ustedes saben, estamos hablando de líquidos, entonces recuerden que tenemos la membrana, que es una bicapa lipídica. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué tipo de transporte van a utilizar? Transporte activo, transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, secundario. En el caso del colesterol puede utilizar una difusión facilitada, ¿sí? Algunos ácidos grasos libres también, pero la mayoría, al ser lípidos, utilizan una difusión simple. ¿Por qué? Porque son liposolubles. ¿Sí? Son liposolubles, entonces ingresan. Cuando ingresan, ¿sí? Cuando ingresan, nuevamente van a volver a ingresar al retículo endoplásmico liso. Y dentro del retículo endoplásmico liso van a volver a formar triglicéridos otra vez. ¿Sí? Lo que vimos aquí nuevamente se va a formar dentro del retículo endoplásmico liso y además se va a unir
al colesterol que ha ingresado y también a proteínas, a las apoproteínas, que son unas especies de proteínas transportadoras, formando así lo que se conoce como los kilomicrones. Kilomicrones que van a ingresar en el aparato de Golgi para poder madurar, van a ser empaquetados en vesículas y posteriormente van a ser liberados por exocitosis, ¿sí? Por exocitosis. Y ojo, a diferencia de todo lo que hemos visto anteriormente, no pasa a la sangre, sino que va a ingresar en el conducto lateral. ¿Se acuerdan que hace ratazo les pregunté sobre el conducto lateral? Entonces, quiere decir que primero pasa a lo que vendría a ser el sistema linfático, estos kilomicrones. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño muy grande, entonces no pueden pasar a los capilares, ¿sí? Sino que pasan primero al conducto lateral, van a ir recorriendo, ¿no?, hasta llegar al conducto torácico, y del conducto torácico, ahora sí, recién van a poder pasar a la sangre, y lo hacen normalmente a través de la vena subclavia. ¿Sí? Ahí recién llega al torrente sanguíneo y va a ser distribuido principalmente hacia el hígado, pero también hacia otros tejidos donde se requiera, ¿no? Pero sobre todo a nivel de lo que vendría a ser el hígado, para sufrir procesos de detoxificación, formar parte de, no sé, de gluconeogénesis, entre otros. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Y ya para terminar nuestra clase, nos habla sobre la absorción de ácidos biliares en el ilion terminal. Acuérdense que estos ácidos biliares, que forman parte de la bilis, han ido avanzando por esa propulsión que también se da a nivel intestinal, llegan al ilio y es ahí donde van a comenzar a absorberse, porque acuérdense que tenemos una circulación enterohepática. Dijimos que trata de recuperar todos esos ácidos biliares para no tener que volver a formar, solamente va a formar aquel 5% o 10% que haya sido eliminado con las heces, ¿sí? Esto vuelve a aprovecharse. Y pueden ver que puede ser absorbido por difusión simple, como vemos aquí, o bien puede utilizar también un cotransporte junto con el sodio, ¿no? Una vez dentro, lo que vamos a ver es que utiliza transportadores, ¿no?, calles, difusión facilitada, para poder llegar hasta la vena porta. Y de esa manera llegar hasta los hepatocitos y nuevamente formar parte de la bilis. ¿Ok? Ya le vi la cara de ya me estaba escuchando, pero por ahí se entendió y por ahí ya se perdieron. Como les digo, traten de leerlo, ¿no? Lo van a encontrar en el libro de recetas. En realidad, porque es un libro de físico, pero el libro de recetas sí está bien explicado, ¿no?, con los gráficos que tenemos aquí, entonces es por eso que se los recomiendo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, ya saben que cualquier cosa pueden escribirme, yo trato de responderles lo más rápido que pueda. Si no, pues esperar un ratito, pero les respondo, creo que siempre les respondo a todo el mundo. Y bueno, seguir leyendo, no queda otra porque ya estamos por terminar, así que hay que aprovechar, ¿ya? Y la idea es ya chaucísimo, olvidarse de lo que. Muy bien, entonces chicos, nos vemos la próxima semana. Ojo, la próxima semana empezamos con el endocrino. Le he enviado a los delegados el link de la clase de ayer, que ha sido la de renal. Revisen.